Bien, llegamos a un concepto muy importante. Aquí os pediría especial atención, sobre todo por lo que vamos a explicar, los riesgos que presenta el apalancamiento, el concepto que vamos a explicar a continuación. Precisamente lo explico, había pensado en ponerlo más adelante y demás, pero como seguramente habéis oído hablar del apalancamiento, sus beneficios y demás, también con sus riesgos, por supuesto, la intención de esta clase, el objetivo es que, sobre todo al principio, os alejéis de este tipo de instrumentos, ya sean CFDs, opciones, etc. Lo explicaré luego más en detalle, qué es un CFD y demás. Además, recordad que tenéis en el material PDF, en la guía, si os habéis suscrito al curso, os habrá llegado la guía de tus finanzas personales, donde aparece este contenido explicado con un ejemplo más detallado de lo que vamos a hablar ahora, con los cálculos y demás. Así que si no os habéis inscrito, os recomiendo que en el enlace o en el primer comentario fijado aparecerá el enlace para que os inscribáis y de manera inmediata se os enviará dicho PDF. Dicho esto, el apalancamiento desde mi punto de vista, que ahora explicaremos qué es, como digo, no lo recomiendo para una persona que se está iniciando, sino para personas que ya tienen cierta experiencia, y con cierta experiencia me refiero en más de un año, más de 2 años, e incluso no solamente en un término de tiempo, sino el apalancamiento yo creo que se debe hacer uso una vez ya eres rentable, incluso sin él. Es decir, por ejemplo, con acciones. Una vez tú ya eres rentable con acciones, pues entonces puedes dar un paso más. ¿Por qué digo esto? Y antes de explicarlo, es como aquel que quiere invertir en pisos, quiere rentabilizar su dinero simplemente por comprar un piso y alquilarlo. Lo que no vas a hacer es comprarte, por ejemplo, un bloque de pisos o un centro comercial y pedir una hipoteca para eso o un crédito para luego alquilarlo. ¿Por qué? Porque la hostia que te vas a dar en el caso de que te salga mal, dado tu inexperiencia en el sector, pues será mayor que no si te empiezas por una plaza de parking. Entonces, entiendo que como todo, tiene que seguir ciertos pasos y de igual manera, si te gusta el sector inmobiliario, quieres empezar a invertir en ese sector, empezarías por un trastero o un parking, un piso pequeño, etcétera, conforme tu crédito, tu hipoteca sea menor y por lo tanto en el caso de que las cosas salgan mal no te quedes fuera de juego. Pues lo mismo pasa en bolsa. El apalancamiento, como mencionamos, consiste en obtener un dinero que no tienes. Básicamente te lo prestan. Aquí he puesto un ejemplo bastante básico, que una acción apalancada sería el hecho de obtener una hipoteca. Cuando tú vas a comprar un piso por 100.000 euros y quizás no dispones de los 100.000, pues básicamente lo que haces es depositar el 20% del valor o el que sea, dependiendo de tus condiciones, a un tipo de interés y te dan un préstamo a un tipo de interés determinado. Dependiendo de tu capacidad de devolver ese crédito, el tiempo que tardes en devolverlo, etcétera. Pero como veis, estáis comprando un activo que vale 100.000 y tan solo habéis depositado, por ejemplo, en este caso concreto, de un 20%, que serían pues 20.000 euros. Los otros 80.000 los tendrás que devolver con intereses. De tal manera que esto es una acción apalancada. Como digo aquí abajo, es algo peligroso. No digo el hecho de coger una hipoteca, aquí ya entraremos en un debate, sino en el término de utilizarlo para invertir en bolsa. Y ahora entenderemos el porqué. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta, ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Aquí vamos a explicar el concepto de CFD. Sencillamente en la guía tenéis un ejemplo detallado de qué es un CFD, cómo funciona, los riesgos que tiene, etcétera. Y como digo, no os recomiendo para nada que lo utilicéis, al menos por ahora, no tiene ningún sentido. Como digo, la inversión en bolsa se tiene que centrar, sobre todo al principio, a la compra de acciones y por ahora, o al menos durante un tiempo, hasta que cada persona, en base a su conocimiento y su preparación y su estudio, se vea quizá condicionado a decir, vale, pues ahora quiero un extra más de rentabilidad, ya sea utilizando opciones o cualquier otro producto derivado. Entonces ahí ya al gusto del consumidor. Pero como digo, lo explico porque también seguramente habéis oído hablar operativas de este estilo y sobre todo para aquellas personas que incluso se están iniciando, que entiendan que es un CFD, pues quizá no es el primer producto que deberían tocar. Vamos a suponer que tenemos una cuenta de 5.000 euros y queremos comprar 3 acciones que valen 1 euro, la acción A que vale 1 euro, la acción B que vale 2 euros y la acción C que vale 4 euros. Este ejemplo lo tenéis en la guía detallado.
De tal manera que queremos invertir 2.000 euros en cada una de ellas, en cada una de las empresas. Queremos invertir 2.000, por lo tanto, no podemos porque tenemos un capital total de 5.000 y si invertimos 2.000 euros en cada una de ellas, como hay 3, pues serían 6.000 euros. De tal manera que el inversor podría recurrir a una operativa al CFD, que en este caso sería muy arriesgado porque estaría apalancado. Veréis que significa que realmente dispone de 5.000 y está operando por encima de un capital del que dispone. Vemos que la acción A, si compramos 2.000 CFDs, serían 2.000 euros. A 1 euro la acción tendríamos 2.000 CFDs. En la acción B compraríamos 1.000. ¿Por qué? Porque si queremos depositar 2.000 euros en cada acción y la acción B vale 2 euros cada acción, 2.000 entre 2 serían 1.000 CFDs. Y finalmente, en la empresa C, compraríamos un total de 500 CFDs. ¿Por qué? Porque el precio de cada acción sería, hemos dicho que valía 4 euros la acción, pues 2.000 entre 4, 500. El CFD, antes de continuar, básicamente es un contrato que tienes tú con el broker, en este caso una persona física, por ejemplo, y el broker, y lo que haces es tú un contrato con él, no estás teniendo acciones. Y os recomiendo que veáis la guía con la definición y demás. También tenéis un vídeo explicando qué es un CFD en el canal de YouTube, de tus finanzas personales, y encontraréis la definición también más detallada. Ese contrato no significa que poseas las acciones, sino ese contrato que tienes entre él y tú, viene determinado, está bajo un activo subyacente, que puede ser una acción, una empresa, y se moverá el precio de ese contrato en función del activo en sí. De tal manera que en estos CFDs lo que están representando serían contrato con tu broker, de los cuales cada uno de ellos debajo tiene un activo subyacente que sería la empresa A, B y C. Si tenéis dudas con esta explicación y una vez visto la guía y demás, no dudéis en dejar un comentario, porque entiendo que al principio cualquier persona que haya dado con este curso y que realmente no sepa de qué va y demás, puede resultar algo complejo al principio, pero tampoco os frustréis porque este concepto tampoco es relativamente importante, sobre todo al principio, como digo, y simplemente mencionarlo. De tal manera que en el total de las 3 operaciones tendríamos un total de 6.000, como hemos dicho, pero de cada operación hemos tenido que desembolsar tan solo un 20%. ¿Por qué? Porque en el caso de los CFDs, al igual que una hipoteca, no te piden el total del capital. Hemos dicho que para comprar una hipoteca lo que necesitabas era el 20% para poder comprarlo. Pues más de lo mismo. En este caso, si quieres comprar un monto de 2.000 euros, tendrías que depositar 400 euros para cada empresa que hayas querido invertir. Por lo tanto, si compramos hacemos 3 operaciones, compramos 3 empresas gracias al CFD, a través del CFD, pues serían 1.200 euros, 400 por 3. De tal manera que en una cuenta de CFDs veremos que en la cuenta aparecerá 5.000 euros menos los 1.200 euros, que serán 3.800 euros disponibles. ¿Qué significa esto? Estos 1.200 euros se le llama garantía. Al igual que un banco te pide un 20% en concepto de garantía, en el sentido de que no te presta todo el dinero de golpe, te lo puede llegar a prestar, pero en este caso en bolsa, en concepto de garantía se quedan 1.200 euros. Como digo, esta situación se debe evitar a toda costa, pues estaría operando con un dinero mayor al que se dispone, es decir, estamos operando con un valor de 6.000 euros frente a 5.000 euros. De tal manera que este como digo, es el principal error de un principiante que, además de solo centrarse en el corto plazo, se apalanca porque cree que puede ganar más en poco tiempo. No sé si lo explicamos aquí delante, sí, en esta siguiente diapositiva. ¿Y por qué menciono este comentario? Porque, como digo, es muy normal que al principio solamente nos centremos en la operativa diaria, semanal, ganar dineros cada mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, además, si os encontráis con productos derivados, pues es lo más normal caer en ese error y como se dice, quebrar una cuenta, entrar en margin call, etcétera. Entonces, eso sería a toda costa evitar, y si este curso sirve para evitar ese error, yo ya me doy pues satisfecho. De tal manera que aquí he puesto el ejemplo que tenéis en la guía una vez más. Como digo, echadle un vistazo a la guía, que creo que de manera escrita también encontraréis o lo entenderéis mucho mejor. ¿Qué pasaría si todas estas acciones caen más de los 5.000 euros? Es decir, cae su valor del precio por menos de 5.000 euros. Vamos a ver. Si la acción ahí cae a 0,1 euros, es decir, ha perdido una pérdida del 90%, sé que parece mucho, pero estoy poniendo un caso extremo para poner para que se entienda bien. Si la acción B cae a 0,5, es decir, un 75%, y la acción C cae a 0,5, es decir, un 87,5%, estás perdiendo alrededor de 5.050 euros. Es decir, la pregunta es, como veis, aquí estamos operando por 6K, por 6.000 euros, cuando solamente he depositado 1,2. De tal manera que si todo esto
va en nuestra contra. Como veis, os he puesto que podríamos estar perdiendo más del dinero invertido. Exactamente 50 euros más del que dispones. De tal manera que te podrías llegar a endeudar con el broker. Aquí dependerá ya de las condiciones que tenga el broker. Es cierto que para que esto no suceda, aparece el concepto de margin call, que es llamada de margen. Que básicamente, antes de que ocurra esto, el broker directamente, cuando las acciones están cayendo, hemos dicho que aquí caían a 0,1 y demás, pues lo más probable, o al menos un broker serio, debería cerrarte todas las operaciones. ¿Para evitar qué? Para evitar exactamente esto, que sus clientes le deban dinero. El margin call precisamente se aplica para que, como decimos, no te endeudes con el broker, es decir, que no le tengas que deber más dinero y tal. Obviamente es algo que se debe evitar, como digo, es muy común, sobre todo a las personas que se aproximan a la bolsa, tener este sentimiento o este pensamiento acerca de la bolsa, por lo tanto, es importante evitarlo. Además, es como menciono, acabo de decir que en movimientos muy bruscos del mercado puede que el margin call no haga efecto, por lo que repetiremos otra vez, jamás apalancarse. Es cierto, puede ser que por alguna razón el broker no sea capaz, ya sea por un evento puntual muy fuerte, que no dé tiempo a cerrar esas operaciones, por falta de liquidez, por lo que sea, y que por lo tanto suceda lo que no tiene que suceder. Repito que tenéis este apartado explicado con el ejemplo mencionado, con mucho más detalle, así que echadle un vistazo para que quede 100% claro. Acordaos que para obtener esta guía tenéis que registraros en el enlace que dejaré en el primer comentario fijado o en la descripción del vídeo. Por poner el ejemplo anterior, hemos dicho que el broker te retenía 1.200 euros en garantías, 400 euros por cada empresa que hayas comprado, en concepto de garantías cuando queríamos comprar 2.000 euros en cada posición. Y imaginad que el saldo disponible de esa cuenta cae hasta 1.400 euros. Es decir, se estarían perdiendo 2.400, ya que 5.000 euros iniciales menos 1.200 de garantías menos 1.400 de disponible serían 2.400 euros. Y como digo, a ese nivel es probable que el broker te cierre las operaciones, ya que el margen de tu saldo disponible, que serían los 1.400 frente a las garantías, es menor del 20%. Sería 1,16. Por lo tanto, entrarías ya en margin call. Esto es lo que se le llama, quería explicar el concepto de margin call. Os recomiendo, que no tiene nada que ver con esto, y sí, a la vez, que veáis la película Margin Call, que se llama así, que está bastante bien. También La Gran Apuesta, si no la habéis visto. Básicamente está basada en hechos reales del señor Michael Burry, cuando apostó en contra de las hipotecas subprime, donde veréis que hace uso también de opciones y demás, así que es interesante que la veáis. Yo al menos es una de las películas que recomiendo para aquellas personas que al principio quieren entender un poco más. A veces hay algún concepto que entiendo que una vez acabado este curso lo entenderéis todo, y espero que podáis disfrutar de ese tipo de película. No es ninguna promoción para la película, ni mucho menos, pero como digo, son películas que a veces a la gente que se aproxima a la inversión en bolsa pues gusta de ver, y ver también que se tratan de casos reales. Como decimos, normalmente los brokers cierran las operaciones a un 20%. Aquí, como digo, esto dependerá de cada broker, así que intenta confirmar o determinar qué condiciones tienes con tu broker, y la elección de este tiene que ser muy importante también. Obviamente aquí no vamos a hablar de este tipo de operativa, no vamos a hablar de CFDs, no vamos a hablar de productos derivados, no vamos a hablar de nada de esto. Simplemente quería explicar el concepto de apalancamiento, qué significa, por qué es arriesgado para que una persona principiante haga uso de ella. Por lo tanto, debería evitarlo a toda costa, al menos hasta que esa persona tenga un recorrido y que sea rentable en el tiempo, de manera continuada, y por lo tanto se podría llegar a plantear. Así que básicamente esto sería el punto de este apartado. Además, hemos hablado de CFD, que como hemos dicho es un instrumento financiero derivado, que sencillamente se trata de un contrato por diferencia con tu broker que replica el precio de un activo subyacente. Podéis tener CFDs de índices, es decir, del SP500, CFDs de acciones, de cualquier acción que podéis imaginar que esté cotizando en un mercado como por ejemplo SP500, IBEX 35, etc. Si tenéis alguna duda además, podéis ir al canal de Tus Finanzas Personales y encontraréis una explicación más detallada de qué es un CFD aparte de la guía. Nos vemos en la próxima clase. Si tenéis alguna duda frente a este aspecto que hemos comentado, simplemente dejar un comentario y os responderé. Un saludo.